Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 de Derecho Mercantil. Mi nombre es Belinda Marilena Rodríguez Álvarez y vamos a pasar a ver el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Derecho Mercantil y vamos a ver el objetivo particular. Al concluir la unidad, el alumno habrá comprendido el concepto de sujetos de derecho mercantil y los actos de comercio. Y como objetivo específico, al término de la sesión, el alumno distinguirá el concepto y características del comerciante y los actos de comercio. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es el temario que vamos a desarrollar en esta sesión. 2.1 habla sobre los requisitos del comerciante. Y el 2.2, personas que eventualmente realizan o intervienen en actos de comercio, los auxiliares del comerciante, la provisión para ejercer el comercio, las obligaciones mercantiles de los comerciantes. El último tema, los actos de comercio, lo veremos más adelante. Vamos a la siguiente presentación. Como habíamos visto en la sesión pasada, un comerciante puede ser una persona física o moral que lleva a cabo la venta, la distribución de un bien o un servicio o un producto, en su caso, pero debe de tener determinados requisitos a cumplir. La legislación es muy clara para señalar cuáles son esas obligaciones. Vamos a ver nuestra diapositiva. El comerciante es una persona física o moral que se dedica a la venta, distribución e intercambio de uno o varios productos, con el fin de obtener un lucro, siendo esta su principal actividad y sustento en la vida. Hay aspectos importantes que vamos a anotar en el pizarrón. La venta, el intercambio, la distribución, la venta es un contrato debidamente regulado en nuestro Código Civil. Es una compra-venta. Existe un objeto que queremos adquirir, se le pone un precio, se señala el lugar en donde se va a efectuar la compra-venta, de qué manera se va a cubrir ese pago o ese precio que tiene, y ese producto lo vamos a adquirir en un tiempo determinado o a plazos, o simple y sencillamente no lo podemos adquirir porque no se haya cumplido el tiempo, la forma de pago, el lugar de entrega. Este es un contrato que ya está señalado en nuestro Código Civil, pero también tiene el carácter de mercantil. El intercambio. El intercambio en el derecho se llama permuta, pero algo importante en el intercambio es que desde tiempos antiguos se dedicaban las personas al trueque, el intercambio de una mercancía por otra mercancía, es decir, cambiamos un objeto por otro porque es de mayor utilidad. De esta manera, esa permuta, ese cambio de una cosa por la otra, es la primera forma en que se lleva a cabo los actos comerciales, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Hay historiadores que señalan que el intercambio comienza en China, pero también es en China donde surge el dinero, donde surge ese papel, que ahora conocemos como papel moneda. Pero bueno, el intercambio ha venido a ser parte de nuestra forma de poder comerciar con productos o servicios. El otro es la distribución. Hay empresas que únicamente distribuyen un servicio o distribuyen quizás un producto a determinados lugares. Esto es, ¿cuántas empresas o cadenas nosotros hemos visto que distribuyen quizás únicamente un producto lácteo? Lo distribuyen en el norte del país, en el sur del país. O distribuyen quizás algún objeto que sirve, por ejemplo, una computadora. Únicamente distribuyen, no la fabrican. ¿Por qué? Porque quien la fabrica se encuentra a lo mejor en un lugar.
En nuestro país, por ejemplo, tenemos distribuidoras. La empresa se puede encontrar en otro continente y México únicamente distribuye un producto a determinados lugares. Un automóvil puede ser. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quién puede ser comerciante? Nosotros ya sabemos que un comerciante puede ser una persona física o moral. Una persona moral, que es un conjunto de personas individuales, los cuales se van a dedicar a actividades comerciales. Y está representada a través de una persona, que es el representante legal. Esta persona puede realizar actos de comercio. El artículo 5 del Código de Comercio señala lo siguiente. Vamos a dar lectura. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. Soy hábil para contratar, soy hábil para obligarme. ¿Qué entendemos por esa habilidad? Esa capacidad. Nosotros debemos de comprender que no todas las personas son hábiles para poder llevar a cabo un acto de comercio. ¿Por qué? Porque existen limitaciones por la misma ley. Entre las limitaciones que existen son disposiciones legales. El comercio es una profesión. Es una profesión que se va a llevar a cabo como cualquier otra, con obligaciones y con derechos. Vamos a la siguiente diapositiva. Perdón. Quedan exceptuados, según el Código de Comercio, el artículo 12, no pueden ejercer el comercio, ¿quiénes? Los corredores. ¿Quiénes son los corredores? Bueno, los corredores es una figura jurídica. Esta figura jurídica es similar al del notario público. Los corredores públicos generalmente los encontramos en áreas muy comerciales, por ejemplo en los puertos o en las aduanas. Tienen fe pública. Estas personas, estos corredores públicos, dan fe de los actos que suceden en una aduana. Ejemplo, viene determinada mercancía y no hay persona alguna que la recoja. Y dentro de esta mercancía se encuentra algo que no estaba declarado. Al no estar declarado, se da fe que efectivamente esa mercancía venía. No se pone en duda lo que un corredor diga. Tiene la misma función de un notario. Y los costos en honorarios prácticamente cobran menos los corredores que los notarios. El segundo, los quebrados que no hayan sido rehabilitados. ¿Quiénes son los quebrados? Bueno, aquellas personas físicas, representantes legales de algunas empresas, que hayan estado en quiebra. Quiebra una empresa. Entonces, al quebrar esta empresa, ese representante legal de esta empresa, pues no tiene la capacidad para poder dirigir otra. Se entiende que una persona quiebra puede ser diferentes factores. En una economía que se colapsa, obviamente, se puede quebrar varias empresas y no es porque una de las personas no tenga la capacidad, pero en este caso sí. El representante legal tiene que tener mucho cuidado de poder llevar a cabo su empresa a buen término. ¿Por qué? Porque al irse a la quiebra, sencillamente, algunos compradores, proveedores, algunos consumidores pueden aludir, esta persona que inició una empresa determinada no tuvo la capacidad para poderla sustentar, no tuvo la capacidad para poderla mantener, de tal manera que al no mantenerla, quebró. No tiene la confiabilidad que pudiese tener cualquier otra persona al iniciar otra empresa. Eso es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque hemos sabido que existen personas que quiebran una empresa y ponen otra. Quiebran esa empresa y ponen otra. Y como si nada pasara, nosotros podemos invocar esa fracción segunda del artículo 12 del Código de Comercio, en el cual señala que estas personas no tienen la capacidad para poder llevar a cabo otra vez actos de comercio y con eso ver defraudado o en detrimento del patrimonio del consumidor o del productor, según sea el caso. Vamos a la siguiente fracción. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos
contra la propiedad, incluyendo en estos, y tenemos aquí muy importante, la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Señala sentencia ejecutoriada. Entonces, una persona que se encuentra en un procedimiento penal o una persona que está siendo juzgada o investigada, ¿está ejecutoriada? No. Este es un término jurídico. Y paso a explicar en el pizarrón algo muy sencillo. De manera muy rápida, se explican las partes del procedimiento penal. Dice una sentencia ejecutoriada. Una averiguación previa se lleva ante una procuraduría. No quiere decir que ya se haya dictado la sentencia. Aun y cuando se inicie un procedimiento penal ante un juez penal, no quiere decir que haya sentencia. Se puede dictar un auto de término. Lo hemos escuchado. Auto de formal prisión, auto de sujeción a proceso. Con esas copias certificadas, ¿puedo decir que la persona no es apta para dirigir una empresa? No, aun cuando se haya dictado un auto de formal prisión. ¿Por qué? Porque no ha concluido el procedimiento, apenas inicia. Al ofrecer las pruebas, ¿en qué etapa se encuentra? Están ofreciendo pruebas. Si ya ofrecieron pruebas y él no ofreció para acreditar su inocencia, entonces ya es culpable y por lo tanto no es apto. Tampoco. Se están desahogando las pruebas. Y no fueron los testigos. Entonces, como no fueron, por lo tanto también es culpable. Y al ser culpable, no es apto para dirigir una empresa y por lo tanto vamos a invocar esa fracción del artículo 12. Tampoco puede ser así. Ya casi terminamos. Y su abogado no ofertó las conclusiones. Entonces, es evidente. Él es condenado por ese delito. Aún no. Ya dictaron sentencia y ya tengo las copias de la sentencia. Por lo tanto, él salió condenado o ella salió condenada. Al salir condenado, incurre en esa fracción en donde no es una persona apta. No, dice sentencia ejecutoriada. Sentencia ejecutoriada quiere decir que se quede firme, que es inamovible, que no existe recurso alguno para moverse. Aquí hemos podido ver bien en este esquema que aun y cuando pase por todas esas etapas, aun cuando se dicte la sentencia, no quiere decir que ya está firme. Voy a borrar y voy a volver a escribir algo. Una vez que se dicta la sentencia, pareciera que se acaba todo ahí. No, existe un recurso, el de apelación, sobre todo en materia penal, en contra de la sentencia. Y después, ok, perdió la apelación, entonces ya es una persona que no es capaz de hacerlo.
No. Continúa con el juicio de amparo. Perdió el amparo. Existen recursos todavía. Hasta que se haya resuelto la última instancia y quede firme, hasta ese momento nosotros nos encontramos en la tercera fracción del artículo 12 del Código de Comercio. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Todo depende del tiempo en que la defensa prolongue o acorte los actos de defensa de su cliente. Por ello, si nosotros decimos, es que ya fue condenado por sentencia ejecutoriada y tenemos únicamente la sentencia, pero si es modificada por un recurso de apelación o por un juicio de amparo o por un recurso en contra de la sentencia de amparo, simple y sencillamente no es una sentencia ejecutoriada. Esto hay que dejarlo muy claro porque es importante tener todos los elementos suficientes para invocar esta fracción. La última parte de este artículo dice, la limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla la condena. ¿Qué quiere decir esto? Explico en el pintarrón. La sentencia, una vez que quedó firme, después de todo el largo camino que sucedió, es de 4 años, 3 meses, 1 día. La inhabilitación quedará por 4 meses, 3 años, 1 día, a partir de que cause ejecutoria, o sea, queda firme la sentencia. Vamos a volver a leer. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria, o sea, que quede firme la sentencia, y durará hasta que se cumpla la condena. Entonces, como el último recurso, ya señaló que son 4 años, 3 meses y 1 día, a partir de esa misma fecha, de esos 4 meses, ¿corren a partir de ese momento? No. Corren desde el momento en que inició el proceso penal. Si fue detenida la persona, desde el momento de su detención. Y si no, desde el momento en que se le dictó el auto de término constitucional. Todo ese proceso duró 1 año, año y medio, se toma en cuenta. Entonces ya nada más restaría, si fuese 1 año menos, 3 años, 3 meses, 1 día. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a la siguiente diapositiva. Los requisitos del comerciante. Tenemos en la primera un triángulo en la parte superior derecha que aparece 1, que es uno de los requisitos. La capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cómo se entiende la capacidad en los menores de edad y cómo señala la capacidad según la ley mercantil? Bueno, la capacidad es de 2 tipos. De goce y de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? La de goce se adquiere desde el momento de la concepción del ser humano. Desde ese momento en que es concebido en el vientre, desde ese momento tiene derechos, no obligaciones, porque aún no ha nacido. Sin embargo, sí tiene derechos, derechos que tienen que ser vigilados. No importa si en un momento dado él no puede pensar, él no tiene alguno de sus miembros, no puede respirar, pero desde el momento que está en el vientre de su madre, desde ese momento tiene derechos. Quizás no nazca, pero en ese momento nuestra ley lo está cubriendo con una serie de normas para su protección, para proteger la vida. Aunque hemos sabido que existen estados que permiten el aborto legal en algunas semanas. La de ejercicio, ¿cuándo se va a dar? Bueno, la de ejercicio va a surgir cuando se cumplan los 18 años de edad, que es la mayoría de edad. Esta mayoría de edad se entiende que ya tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. ¿Puede un empresario de 18 años formar una sociedad mercantil? Por supuesto que sí. ¿O una sociedad cooperativa intervenir? Claro que sí, tiene 18 años y para nuestro derecho tiene esa capacidad.
pero tiene la capacidad de goce y de ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que físicamente se encuentra apto, pero que también legalmente se encuentra reconocido con los 18 años cumplidos. ¿Por qué? Porque ha entrado en la madurez legal para ser una persona activa y productiva en el Estado. No solamente ya tiene esos derechos que tuvo desde el vientre de su madre, sino que también tiene esas obligaciones. Por ejemplo, algo muy sencillo es el derecho de votar y ser votado. Puede intervenir en algunas elecciones. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente ya es una persona con la suficiente capacidad. ¿Qué pasa con los menores de edad? Bueno, hemos escuchado acerca de la emancipación. ¿Qué es esto de la emancipación? La emancipación es cuando un menor de edad va a contraer nupcias con una persona menor o mayor de edad y necesita el consentimiento de sus padres o tutores para poderlo hacer. Esto quiere decir, hay un menor de edad, 16 años, que quiere casarse. Al momento de quererse casar, él no cuenta con esa capacidad de ejercicio para poderlo hacer. No tiene los 18 años cumplidos. Sin embargo, al tener los 16 y el consentimiento de los padres, ellos pueden dar su consentimiento para hacerlo. ¿Qué pasa entonces? ¿Es un comerciante un menor de edad? Bueno, algo debemos entender. Si bien es cierto que los menores de edad pueden ser emancipados, se pueden emancipar, también es cierto que los actos de comercio que se llevan a cabo por menores de edad no son válidos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de ejercicio. No por el hecho que esté casado y que quizás tenga hijos, sea apto para celebrar un acto de comercio. De tal manera que si nosotros ponemos una empresa en la cual existe un menor de edad y este menor de edad lleva a cabo actos de comercio, no son válidos, porque adolece de la capacidad. Este contrato que pudiese celebrarse por escrito, diríamos, no, adolece de un vicio. ¿Cuál es? No cumple con los requisitos fundamentales para ser un comerciante. Es una persona que tiene 16 años, sí, está casado, tiene hijos, eso no importa. ¿Por qué? Porque el derecho es muy claro. Hay que tener esa capacidad de goce y también de ejercicio. Por lo tanto, los actos de comercio llevados a cabo por menores son nulos. En la práctica, nosotros vemos cómo existen menores de edad que venden servicios o productos. La venta de gomas de mascar, la venta de bebidas en las calles. Y muchos menores de edad lo llevan a cabo. Se lleva de facto. Pero de jure, que es de derecho, no es válida, aun cuando se perfeccione. No es válida cuando tenemos un contrato previamente establecido. Y según la ley mercantil, obviamente nosotros vimos en la sesión anterior lo que señala la ley mercantil, que si se es apto para contratar, si se es hábil para contratar, también se es hábil para tener esta obligación. Vamos a la siguiente diapositiva. Requisitos del comerciante. Artículo 3. Se reputan en derecho comerciantes, fracción primera, las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de su ocupación ordinaria. ¿Estamos de acuerdo? Que es una persona física o moral que su ocupación, ¿cuál es? Comerciante. Segunda, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Una sociedad previamente establecida y protocolizada. ¿Ante quién? Ante notario público. Tenemos un representante legal, una serie de socios, quiénes son mayoritarios, quiénes son minoritarios, de qué manera se va a constituir, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? De tal manera que ésta sí se reputa como un comerciante. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Nosotros podemos pensar en este momento en una empresa transnacional en la venta de automotores o solamente de motores. Estas empresas, aun cuando están en el extranjero, también pueden estar en territorio nacional. Y al estar en el territorio nacional pueden ejercer estos actos de comercio. También son comerciantes. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí se ilustra
este requisito que son los actos de comercio, segundo requisito. Uno era la capacidad que tiene una persona y ahora que sean actos de comercio. Podemos ver en esta ilustración que el comerciante es aquella persona física o moral que lleva a cabo la venta de productos o servicios, pero que sea de manera habitual. Yo tengo de manera habitual quizás vender este escritorio. Lo vendo. Al momento de venderlo, yo me dedico a la venta de escritorios. Por eso es un hábito. Vendo y por esta venta de este escritorio, mi ganancia va a ser de un 20% sobre su precio. De tal manera que si yo casualmente llego a vender una computadora, pues casualmente vendo a lo mejor mi computadora. Se las vendo. Pero eso no implica que mi ocupación sea comerciante. Pero tiene que ser de manera habitual. En el tiempo yo tengo que haber recorrido días, meses, quizás años, y hay empresas que, bueno, vienen de familia, que hay un prestigio con tiempo atrás. Se han dedicado habitualmente a esto. A esto es el segundo requisito como un acto de comercio. Vamos a la siguiente diapositiva. Personas que eventualmente realizan o intervienen en actos de comercio. El Código de Comercio señala, vamos a dar lectura, artículo 4. Las personas que accidentalmente con o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a las leyes mercantiles. En la sesión anterior habíamos visto que si todas las personas eran comerciantes, no comerciantes en esencia, pero si nosotros llevamos a cabo la compra o la venta de algún producto, efectivamente nosotros tenemos que sujetarnos a la legislación del lugar, al Código de Comercio, a las leyes mercantiles. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta compra-venta? ¿Existen lineamientos esenciales que hay que seguir? Sí los hay. De tal manera que al seguir estos lineamientos esenciales, nosotros tenemos la obligación de observarlos, de darles cumplimiento. Sigue el artículo diciendo, por tanto, los labradores y fabricantes y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca o de los productos ya elaborados, de su industria o trabajo sin hacer alteración al expedirlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. Pequeños o grandes productores, pequeñas o grandes empresas. Los produzcan y una vez que produzcan tengan la venta directa. No importa, de todas maneras, ellos tendrán que estar dentro de la legislación comercial, de la legislación mercantil que rige nuestro país. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los auxiliares del comerciante? ¿Quiénes lo van a ayudar? Bueno, vamos a ver que este autor, Mantilla Molina, señala que son dos tipos importantes y vamos a entrar al estudio. Son auxiliares mercantiles las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales, ajenos o facilitar su conclusión. Y como lo habíamos mencionado, lo clasifica en dos. Tenemos del lado izquierdo auxiliares dependientes o auxiliares del comerciante. Subordinados al comerciante, prestan servicios de modo exclusivo. Esta persona trabaja directamente o este grupo de personas trabajan directamente para el comerciante. No son de manera independiente, están considerados en la misma empresa. Pueden hacer actos de contabilidad, pueden ser dependientes, pueden ser encargados o gerentes. Estas personas se inmiscuyen directamente en la empresa. Puede existir una relación de supra a subordinación. Hablamos de una relación laboral, una relación sujeta por el derecho laboral en la cual puede existir o no un contrato laboral. ¿Por qué? Porque con el hecho de que trabaje para la empresa o trabaje para el empresario o comerciante, se entiende que ya existe una relación laboral de supra a subordinación. El jefe y yo tengo que obedecer lo que dice el jefe y trabajo, si bien es cierto para la empresa, pero tengo un superior jerárquico.
A esto se refiere Mantilla Molina. El siguiente, vamos a ver la otra diapositiva para entender la otra clasificación. Auxiliares independientes o auxiliares del comercio. Estos pueden ser los corredores públicos, que hace un momento señalamos que son similar a la función que realiza el notario público. Los intermediarios libres. Hay empresas que únicamente comercializan con bienes. Dicen, yo intervengo únicamente y mi empresa se llama A. El productor es un productor de jitomates, pero la empresa llamada A, esta empresa únicamente va a comercializar o va a intervenir para que un consumidor compre al productor de jitomates quizás la producción o la cosecha de determinado año. Otros son los agentes comisionistas. Por una comisión voy a trabajar, por esta comisión únicamente, pero soy de manera independiente. No recibo las órdenes directas de suprasubordinación. No existe esta relación laboral. No soy tu trabajador, únicamente me das una comisión por lo que yo estoy haciendo y yo administraré mi tiempo libre como mejor parezca. También es otra de las formas de auxiliar de manera independiente al comerciante. Los contadores públicos. Sabemos que hay dos tipos de contadores, los públicos y los privados. Los privados trabajan directamente para la empresa, pero los contadores públicos pueden tener su propia oficina, su propio despacho y desde ahí brindar un servicio. También los abogados podemos auxiliar al comerciante de manera independiente, pero también existe que de manera dependiente trabajar para una empresa determinada y todo lo que surja en los aspectos jurídicos directamente estamos relacionados, pero formamos parte de esa empresa. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿A quiénes les está prohibido ejercer el comercio? ¿Todas las personas pueden ejercerla? No. Quedan exceptados según el Código de Comercio, señala el artículo 12, ya vimos los corredores, los quebrados y los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados. Ya quedó claro que no todas las personas pueden hacerlo y en qué momento lo tenemos que hacer valer, porque si no lo hacemos valer en su momento, que queda perfectuado. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros pensamos que quizás una persona que haya salido de algún centro de reclusión y en ese momento pueda dedicarse al comercio. Pues acaba de salir de la cárcel y ahora es comerciante. ¿Por qué delito fue condenado? Fue condenado por un delito patrimonial. ¿Puede ejercer el comercio? ¿Es una persona de confianza? Es importante que como mercadólogo se tenga que tomar en cuenta esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces se contribuye de manera directa o indirecta a la comisión quizás de algún ilícito. Estamos contratando a una persona que estuvo en prisión por un delito patrimonial, hasta la falsedad. ¿Por qué la falsedad? Porque hay esa falta de probidad. ¿Pero qué tiene de malo que haya falseado quizás su declaración o que haya falseado algunos documentos o que haya falsificado algunas firmas, algunos pagarés, algunas facturas, algunos cheques? Esa falta de probidad. Quiere decir, esta persona no tiene esa confianza para poder realizar los actos de comercio y puede involucrarnos a nosotros directa o indirectamente en la comisión de algún ilícito. Claro que hay excepciones, sí las hay. Sin embargo, los mercadólogos tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar en su momento relacionarse directa o indirectamente con personas que hayan cometido ilícitos, porque quizás estaremos hablando de un fraude o de alguna otra responsabilidad que no habría ninguna necesidad de tener alguna consecuencia jurídica solo por la falta de previsión. Vamos a la siguiente diapositiva. Obligaciones mercantiles o de los comerciantes. El artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la publicación por medio de la prensa de la calidad mercantil con sus circunstancias esenciales y en su oportunidad de las modificaciones que se adopten. Ahora, si no se distribuye y si no se da a conocer el producto que nosotros estamos vendiendo, imposible poder competir en el mercado. Pero también está establecido en la ley
que no solamente es un acto de publicidad o de mercadotecnia, es una obligación legal. Yo vendo un producto y estoy obligado o obligada a darlo a conocer a todas las demás personas con los medios que haya. En esta diapositiva se ha ejemplificado. De un lado, si se hace de buena fe, ¿hay una sanción? No. Al hacerlo de buena fe, no hay sanción. En este artículo no se señala a lo largo de esta legislación una coerción, un castigo por el hecho de no hacerlo. Entonces pongo mi pequeña empresa y me dedico a la venta de un producto. Y si no lo doy a conocer, no hay problema. Es obligación en la ley. Queda en mi buena fe hacerlo o dejarlo de hacer. Si no lo hago, ¿hay sanción? No. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy en día, si no se da a conocer por un medio masivo o no se da a conocer por algún otro medio de publicidad, imposible, por la competencia que existe. Vamos a la siguiente diapositiva. La segunda, a la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deban hacerse notorios. ¿Qué tipo de inscripciones? Bueno, nosotros tenemos que ir al Registro Público del Comercio o a la Cámara de Comercio, según la entidad donde nos encontremos, y tenemos que registrar. ¿Qué vamos a inscribir? Bueno, vamos a inscribir una serie de documentos, podemos inscribir contratos, podemos inscribir a lo mejor un acta constitutiva, y hay de dos formas. Una, es potestativa para los individuos comerciantes. Si quiero lo hago, si no, no lo hago. Yo me dedico quizás a la venta de manualidades y soy una persona física, no hay más, no colabora nadie conmigo, yo las hago y yo las vendo. Entonces, ¿tengo la obligación de inscribirme en el Registro Público de Comercio? No. ¿Tengo la facultad de hacerlo o tengo la facultad de no hacerlo? Y en cuanto a las sociedades mercantiles, es obligatorio. Toda sociedad mercantil tiene la obligación de inscribir esta sociedad en el Registro Público de Comercio. Si no se hace, hay una sanción. Para ello sí. ¿Por qué? Porque trata de vigilar el Estado que estas sociedades, como es mayor el avance o los intereses que pudiese tener y como son más personas que pueden intervenir y el impacto que puede tener en una sociedad, trata de proteger para evitar en su momento la comisión de algunos ilícitos que vayan en contra de los bienes jurídicos protegidos, como la propiedad intelectual, como la propiedad simple y sencillamente, o los derechos de uso que se tiene sobre una marca determinada. Vamos a la siguiente diapositiva. Obligaciones mercantiles, seguimos en el mismo tema, los actos inscribibles. ¿Qué voy a inscribir? Bueno, de manera general, los instrumentos públicos ante notario o corredor público. Hablamos de instrumentos públicos, un contrato. Todo aquello que se celebre por escrito es un instrumento, pero si nosotros lo llevamos y lo alzamos a la fe pública, estamos hablando que es un documento público. Las providencias judiciales o administrativas certificadas. ¿Qué es esto de providencias? Podemos ir a juicio y durante el juicio, en una sociedad mercantil que exista alguna controversia con alguno de los socios o un consumidor con la empresa, el juez puede de manera provisional señalar, efectivamente, a este socio no se le han cubierto hasta este momento el total de sus acciones. Por lo tanto, solicito se inscriba de manera provisional en el registro. En cuanto a los bienes o se quede inscrita, podemos hacer hasta un embargo. Estas provisiones, lo que provee el juez en un juicio o una autoridad administrativa, se pueden inscribir y traba que se continúe con la secuela procesal o que al momento de resolverse, el juez o la autoridad administrativa diga, espera, hay algo aquí, se inscribió una disposición, se inscribió un acuerdo, hay una prevención. No se puede disponer en su totalidad del bien, no se puede disponer de la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un embargo, no se puede disponer de los bienes. ¿Por qué no se pueden disponer? Porque existe una resolución judicial que momentáneamente no lo permite hacer. A eso se refiere.
El siguiente son los documentos privados ratificados ante notario, corredor público o autoridad judicial. Nosotros hemos escuchado en algunas empresas que dicen certificado ante notario. No hay el precio más bajo que esta empresa pueda dar. A eso se refiere. Esas certificaciones ante notario público y garantía de calidad te doy. Todo aquello que sea ante notario público, que se lleve o corredor público, debe de inscribirse. ¿Para qué? Para que quede asentado que efectivamente esta empresa se está comprometiendo a esa garantía de calidad, a esa garantía de servicio, a ese cumplimiento que ahora nosotros hemos visto que es muy común, que se inscriba algún acto y ese acto quede resguardado en el registro. También se inscriben, como último punto, los documentos extranjeros, pero que sean inscribibles, previamente haciéndose constar ante notario o corredor público. Quizás exista un documento extranjero, una calidad, una garantía, alguna compraventa especial, algunas modificaciones en cuanto al precio de un determinado servicio o producto que la empresa en el extranjero de donde surge o tomamos quizás la calidad de dar ese servicio conforme a una empresa extranjera o esa certificación, pues ahora lo hacemos en México, lo hacemos ante notario público, lo protocolizamos y lo inscribimos. Estamos nosotros quizás, nuestra empresa tiene la calidad X y esta calidad X también la da la empresa que se dedica al servicio de computadoras o al servicio de algún otro bien para prestar algún otro bien. De tal manera que nosotros tenemos ese certificado extranjero, tenemos esa calidad extranjera. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos ante notario y como tenemos esa certificación extranjera o ese reconocimiento extranjero, pero que también sea inscribible, pues lo inscribimos. Aquello que no sea inscribible, simple y sencillamente, no se puede llevar a cabo. Vamos a la siguiente diapositiva. 3. A mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. ¿Es mi obligación tener contador? Puedes o no puedes tener contador, pero si es la obligación, llevar a cabo una contabilidad, un conteo de todo lo que ingresa a la empresa, por muy pequeña que sea, o sea una empresa individual, o sea una empresa, una sociedad o una gran empresa. ¿Qué se tiene que identificar? ¿Necesito el uso de una computadora? ¿Necesito algún otro uso de algún aparato eléctrico, pero no tengo los recursos para hacerlo? No, la ley establece que la contabilidad se llevará de acuerdo también a los recursos económicos del comerciante. No es obligatorio que nosotros tengamos que tener quizás firma electrónica cuando mi empresa nada más vende pues algunos productos manufacturados o pintados por mí, a lo mejor alguna manualidad, ¿de acuerdo? Y pues no tengo la economía para pagarle a un contador. ¿Lo debo de hacer? No, podemos llevar un libro de registro, pero debe de contener lo siguiente: operaciones individuales y sus características, qué se compró, qué se vendió. Preparación de los estados, sistemas de control y verificación internos, la huella de operaciones iniciales y finales. Quiere decir, compré esta mercancía, o quizás di una factura, pero pues no tengo el sustento. ¿Dónde está? Tiene que tener una secuela procesal. O sea, una secuela en la cual se puede identificar fácilmente en qué momento se encuentra. ¿Dónde está? ¿Cómo se llevó a cabo desde la adquisición del producto hasta la distribución del producto? No se puede perder. Las cifras de los estados de las cuentas. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero dejó de haber en ese momento? ¿Qué se perdió? ¿Cuáles fueron los gananciales y las pérdidas que hubo? Y conservar los libros obligatoriamente para las personas morales. Se perdió el libro. Esta es una empresa A SADCB. Se perdió el libro. No se puede perder. Es obligación mantener los libros hasta por 10 años. Entonces, las personas morales, las sociedades, deben de tener sus libros de contabilidad resguardados por varios años. No así las personas físicas, solamente las personas morales. De tal manera que la contabilidad
pueda en algún momento, si se lleva a cabo una auditoría, se pueda proporcionar todos los datos necesarios, porque es una obligación legal. Vamos a la siguiente diapositiva. Las obligaciones mercantiles o de los comerciantes. Bueno, se obliga a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro comercial. ¿Cuál correspondencia? Sí se manda correspondencia. Quiere decir, si mi empresa recibe quizás correspondencia del banco, ¿la tengo que guardar? Sí. Si mi empresa recibe correspondencia en la que se me está invitando a participar en una exposición, ¿la tengo que guardar? Sí. Si mi empresa dio a conocer una oferta de un producto en el cual señaló que durante la vigencia de 20 días o 30 días se dará un precio especial o un servicio especial o tendrán entradas a un espectáculo determinadas personas, ¿lo tengo que guardar? Sí. Todo ese tipo de correspondencia. Pero, pues lo dimos a conocer a través del telégrafo. Hay que guardarla. Pero quizás sea un convenio que yo celebré tiempo atrás. Mi empresa celebró un convenio con una fundación y con esta fundación me obligué a proporcionarle quizás balones. O quizás una obra de teatro se iba a poner en escena en esa fundación. ¿Tengo la obligación de guardarlo? Sí. No puede solamente ser de palabra. Es muy, muy importante que en el derecho mercantil y los mercadólogos tengan que ver este aspecto importante, guardar todos esos contratos, pero un contrato antiquísimo, un contrato que quizás celebró el anterior gerente o celebró el presidente de la sociedad, pero tiempo atrás. No importa, de todas maneras se tiene que hacer. Fue un convenio nada más así, nada más en una hoja de papel señalamos algunos aspectos que se tenían que hacer y él dijo que sí, que estaba de acuerdo. Se tiene que hacer, se tiene que guardar. También las cartas compromiso. Nosotros hemos escuchado que hay algunas empresas que se comprometen a brindar un servicio o calidad determinada. O hay un compromiso ecológico. Hay un compromiso de resguardar el medio ambiente. Hay un compromiso de utilizar material reciclable. Esa carta compromiso también se tiene que guardar. Sí, pero es que ahora ya todo es reciclable. Eso ya no importa. Ahora todo el producto que utiliza mi empresa es 100% reciclable. Ya no importa. Se tiene que resguardar, se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque esto es importante para el derecho. ¿Por qué es importante? Pues sencillamente porque de no ser así, ¿cómo voy a saber de qué manera se obligó esta empresa si surge quizás con el tiempo algún consumidor que esté inconforme y trate de demandarnos algún derecho o de querernos obligar al cumplimiento de algo que quizás nosotros pusimos? Para eso sirve. O quizás un consumidor se sienta afectado. A mí me afectó la oferta que usted hizo en determinado año. En ese año yo quebré. Por esa oferta que usted hizo en ese determinado año, mi economía se vino abajo. Por lo tanto, usted me tiene que resarcir de daños y perjuicios. ¿No? ¿Por qué? Ah, muy bien. ¿En qué año dice? Ah, fue en tal año. Bien. Saco mis archivos y doy a conocer. Efectivamente, en esos años se hizo tal, pero usted no lo adquirió. ¿Tiene usted la manera de acreditarlo? No, sí, lo acredité o no lo acredité. Eso es muy importante. Sí es una obligación. ¿Debemos de hacerlo? Sí debemos de hacerlo. ¿Podemos dejarlo a un lado? No. Sobre todo para las personas morales. Personas físicas, sí es importante, sí es importante. Y también es importante porque de esa manera las personas que intervienen en la sociedad mercantil, uno o varios individuos, pueden acreditar que efectivamente participaron y formaron parte, o existen resoluciones judiciales que puedan afectar. Hemos visto que en algunas empresas, después de varios años ya pasados, traen responsabilidad. Pero esa empresa fue hace ¿cuántos años? Sí, el derecho es así. Tenemos que hacernos responsables por lo que hacemos o dejamos de hacer, aun cuando haya pasado el tiempo. Vamos a ver la siguiente.
y son nuestras fuentes de información. Como lo hemos mencionado, Calvo Marroquín con el derecho mercantil, Mantilla Molina y nuestro Código de Comercio. Para esta actividad es necesario, voy a anotar en el pizarrón los puntos que vamos a tomar en cuenta para la actividad que se va a entregar. Requisitos, derechos, obligaciones del comerciante. Definición propia de comerciante. ¿Quiénes pueden ser comerciantes y quiénes no? Y dentro de los requisitos, lo que señala nuestra legislación. ¿Qué ley? ¿De qué manera? ¿De manera general? Los mercadólogos tienen que poder interpretar cuando menos la esencia de lo que dice un artículo legal. Si bien es cierto que no es obligatorio, tenemos nosotros que saber de qué manera lo interpretamos. Dentro de la definición propia de comerciante, nosotros debemos de dar nuestro punto de vista. No siempre nos tenemos que apoyar en autores. Podemos nosotros hacer nuestra propia doctrina al señalar qué es un comerciante, cuáles son los derechos y las obligaciones que éste va a tener con el resto de la sociedad. A nombre del Colegio de Empresarios les doy las gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.